¿De qué término? ¿De qué término proviene humanismo, chicos? A ver, a ver. ¿De dónde deriva este término? Humanismo viene de humano y humano viene de hombre. Profe, de hombre, sí, recuerden, esto es lo que significa justamente humanismo. Humanismo, ujú, humanismo significa un movimiento que hace que el hombre sea el centro de estudio, ¿no? Que el hombre sea el centro, por ejemplo, de importancia para la vida. Ahora, el humanismo se desarrolla entre el siglo XIV y el siglo XV. La pregunta es, chicos, si es siglo XIV, ¿qué años son? A ver, si decimos que se desarrolla en el siglo XIV, la pregunta es, ¿qué años son? El siglo XIV, ¿qué años abarcó? Abarcó, recuerden, años 1300. Ujú. Y profe, el siglo XV, años 1400. Ese es el contexto del humanismo. Bueno, recuerden que este es un movimiento de carácter intelectual y de carácter filosófico. Entonces, miren, aquí podemos poner esto, ¿no? Movimiento intelectual que fue impulsado por este sector, esta clase social, la burguesía. Ujú. El sector de la burguesía, recuerden, es el sector de comerciantes, ¿no? Ellos son la burguesía, una clase social que mueve el dinero, que son poseedores de grandes riquezas. Ujú. Y este grupo llamado burguesía lo que hace es romper con las tradiciones escolásticas. Recuerden, el humanismo entonces surge en oposición a la escolástica, no te olvides. Ujú. El humanismo surge en oposición a la filosofía escolástica. A ver si alguno de ustedes se acuerda. La escolástica, ¿qué cosa era? Era la filosofía de la Edad Media, ujú, establecida por quién? Por la Iglesia. La Iglesia Católica era la que había impulsado la escolástica. La escolástica era una filosofía que señalaba de que el centro de todo, el centro de interés para el hombre debe ser Dios. Eso se llama teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo. Eso es lo que planteaba la escolástica. Además de esto, la escolástica decía de que hay una prevalencia de la fe frente a la razón. ¿Qué significa eso de prevalencia de la fe frente a la razón? Que no puede existir fe. Mira lo que dice, ¿eh? No puede existir fe, ¿no? Si no se cree en Dios, porque la fe está determinada justamente en la idea de la existencia de Dios. Y la fe es superior a la razón. Miren lo que dice, ¿eh? La fe es superior a la razón. Eso es lo que plantea el movimiento humanista. No, eso es lo que plantea la escolástica, ¿no? Que la fe es superior a la razón. Esa era la idea que imperaba durante la Edad Media, por ejemplo. Eso debemos tomarlo en cuenta. Esa es la idea que predominaba durante la llamada Edad Media. Bueno, toda esa filosofía, ¿no? Promovida por la Iglesia, denominada justamente como escolástica, llega a su fin. Recuerden, toda esa filosofía llega a su fin, chicos. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta de que la ideología que va a poner fin a la escolástica es el humanismo. Profe, entonces podemos decir que la escolástica fue atacada por el humanismo, o sea que el objetivo del humanismo era poner fin a la existencia de la escolástica. Claro que sí, ese es el objetivo. Muy bien. Entonces, no se olviden por aquí. Primero vamos a ver cuáles son las causas por las que se inicia este movimiento humanista, cuáles son las causas, los motivos, y luego veremos también
¿Cuáles son sus características? Bueno, en primer lugar, podemos decir que una de las causas por la que surge el humanismo fue la toma de Constantinopla generada en 1453. A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué pueblo es el que había invadido la ciudad de Constantinopla en ese año? Que eso lo hemos visto ya la semana pasada también. A ver, dímelo, dímelo. A ver, dímelo, dímelo. No, Sánchez, no, no son los vikingos, no. Quienes tomaron la ciudad de Constantinopla en el año de 1453, chicos. A ver, dímelo, dímelo. Nada. Los turcos. Los turcos tomaron el control de la ciudad de Constantinopla. No te vayas a olvidar. Ujú. Y eso va a generar que el imperio bizantino, imperio, recuerden, que había surgido tras la división del antiguo imperio romano, pero este imperio no era otra cosa, chicos, que el imperio romano de Oriente. Este imperio se terminó, este imperio llegó a su fin, no se vayan a olvidar de esto. Sí, este imperio llega a su fin en el año 1453 cuando los turcos toman el control de Constantinopla. Profe, claro, eso genera un bloqueo comercial. Las personas ya no pueden utilizar la ruta de comercio hacia China, India, porque usted nos explicó esto, claro. Pero además de esto, el imperio bizantino llega a su fin. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, no se olviden que el imperio bizantino llega a su fin. Entonces, muchos intelectuales, es decir, sabios del imperio bizantino, van a escapar y van a tratar de buscar refugio en otras ciudades. Y van a elegir a Florencia como el lugar a donde ellos iban a residir. Por eso es que esta huida de sabios o intelectuales bizantinos se dio hacia la ciudad de Florencia. Y aunque tú no lo puedes creer, Florencia se convierte en la cuna de la humanidad en ese tiempo, en la cuna del humanismo, no se vaya a olvidar. Sí, es considerada así, la cuna del humanismo. ¿Por qué se le llama la cuna del humanismo? Porque en ese lugar se va a iniciar esta filosofía denominada como humanismo. Ahora, quiero que veas también los factores. Los factores, sí. Por ejemplo, el progreso económico de las ciudades de Italia. Perfecto. El progreso económico de las ciudades italianas, sí. Recuerda esto, por favor, que es importantísimo. Las ciudades de Italia, Génova, Venecia y Florencia, eran ciudades muy prósperas, económicamente hablando, porque eran las principales ciudades comerciales. Recuerden que estas ciudades, Génova, Venecia y Florencia, eran las que comercializaban la seda y las especies, ¿m? La seda china y las especies de la India. Entonces eran las ciudades con mayor desarrollo económico. Y es por eso que los intelectuales bizantinos van a terminar eligiendo a Florencia como el centro de su movimiento. Así es, importante. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta la imprenta. En la imprenta, sí, recuerden, la imprenta. La imprenta fue creada por este personaje, Johannes Gutenberg. Sí, este personaje, Johannes Gutenberg, es el creador de la imprenta. Profe, pero la imprenta no había surgido en la zona de Asia. Sí, la primera imprenta tiene su origen en China, pero este invento es llevado a Europa por los árabes y en la zona de Europa el invento termina perfeccionándose. Claro, Gutenberg termina perfeccionando la imprenta en Alemania. Así es. Entonces es importante, por ejemplo, recordar a Johannes Gutenberg. Bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta nosotros que esto va a permitir, por ejemplo, de que muchos textos humanistas, porque no entiendo. Lo que pasa es que yo te dije que el humanismo era un movimiento intelectual.
E incluso este movimiento intelectual llamado humanismo está muy relacionado a la literatura, chicos. Entonces, la imprenta tiene que ver con este movimiento, por supuesto, porque la imprenta, ¿qué es lo que va a permitir? Una mayor producción de libros a un precio más barato. Claro, antes, por ejemplo, para poder elaborar un libro, chicos, cuando no había imprenta, antes de la imprenta, ¿cómo crees que se elaboraba un libro? Tú tenías, por ejemplo, el original del libro. Para poder crear una réplica, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Se tenía que transcribir uno por uno, no te olvides. Se tenía que transcribir uno por uno, ujú, las páginas, imagínate. Profe, una pregunta, ¿que habían personas que hacían esto? Sí, eran personas especialistas en esto, justamente se dedicaban a este tipo de trabajo y a este grupo se les llamaba copistas, por ejemplo, para que me entiendas. Entonces es importante tomar en cuenta esto, los copistas. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que se establece en este tiempo la difusión de las universidades. Sí, recuerden, la creación de la imprenta abarató los costos de la producción de libros y por lo tanto las ideas humanistas se van a difundir mucho más rápido. Claro, las personas ahora con menos dinero van a poder adquirir un libro y van a poder así conocer las ideas del humanismo. Bueno, pero también recuerden que las universidades se van a convertir en centros o lugares donde se va a promover el debate. Claro, las universidades se convierten en esto, en centros donde se promueve el debate, chicos. Y ahí se va a terminar difundiendo nuevas ideas. ¿No? Eso va a permitir que el humanismo, por ejemplo, se termine desarrollando. Ahí está. Muy bien. Y bueno, por otro lado, también es importante hablar de esto, chicos. La acción de los mecenas. Gracias a los mecenas, el humanismo también se termina desarrollando. Profe, pero ¿quiénes son los mecenas? Los mecenas eran gente adinerada, en este caso estamos hablando de gente de la burguesía para este tiempo. Muchos burgueses, muchos comerciantes adinerados, ¿saben lo que van a hacer? Van a contratar a escritores humanistas, van a contratar a escritores para hacer obras humanistas donde se critique a la iglesia, donde se critique a la filosofía escolástica, ¿entiendes? Donde se critique también a la fe, ¿no? Y se le dé más importancia a la razón. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Los mecenas entonces vienen a ser no solamente no los financiadores, sino también los protectores de estos grandes escritores. A eso se les llama mecenas, ¿ya? No se olviden, los mecenas que vienen a ser protectores y financiadores de escritores humanistas. Ahí está. Ellos son los mecenas. Muy bien, por otro lado debemos también ir tomando en cuenta lo siguiente. Miren, esta es la imprenta de la época del siglo XIV. Miren, esta es la imprenta. Una maravilla. Esto fue perfeccionado, no te olvides, por Johannes Gutenberg. Y bueno, así fue como el humanismo se termina desarrollando y se termina expandiendo. Gracias a el progreso económico de las ciudades, la creación de la imprenta y así como también la difusión de las universidades y la acción de los mecenas. ¿Ya? Eso es algo muy significativo. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora tenemos que ver las características. Por ejemplo, una característica, chicos, del movimiento humanista es justamente esto, la idea del antropocentrismo. Profe, ¿qué cosa es eso? La idea de que el hombre es el centro. El hombre es lo más importante. El hombre es el centro de todo. Ya no es Dios el centro. Mira, el humanismo plantea de que no, Dios no es el centro de estudio, sino el centro de estudio debe ser el hombre. Eso es lo que plantea, no te vayas a olvidar, eso es lo que termina planteando el humanismo. El centro de todo es el hombre. Así es. Muy bien, sigamos avanzando. Además de esto, podemos decir que el humanismo terminó difundiendo estas ideas. Una idea de crítica anti el feudalismo. Era una ideología entonces contraria al feudalismo
pero también era una ideología, era un movimiento que era opuesto a la escolástica. Se caracterizaba por ser escolástica. ¿Te acuerdas qué institución era la que había promovido esta filosofía escolástica, chicos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué filosofía había difundido las ideas escolásticas? Muy bien, Sánchez, excelente. ¿Quién más? A ver, vamos, responda. Muy bien, Marcalaya, muy bien, excelente. La Iglesia Católica, pues. Entonces, si este movimiento es antiescolástico, es también anticatólico, ¿sí o no? Claro que sí. El humanismo va a ser considerado entonces como un movimiento de carácter anticatólico. No te vayas a olvidar, esa va a ser su característica. Un movimiento de carácter anticatólico. Ujú. Y bueno, también se va a terminar estableciendo esto, el culto a la razón. Claro, el humanismo va a plantear de que el centro de todo es el hombre. Ujú. Y que el hombre puede llegar a conocer la verdad no a través de la fe, sino a través de la razón. Claro, porque la fe te termina cegando. La razón te permite, ¿no? Te permite conocer más. Eso es lo que va a terminar planteando esto. Un culto a la razón, no te vayas a olvidar, un culto a la razón humana. Y bueno, por otro lado, debemos también hablar nosotros de lo siguiente. Ujú. Durante este tiempo se dio una revaloración por el pasado greco-latino, no te vayas a olvidar. Sí, por este tiempo se dio una revaloración, ujú, por el pasado greco-latino. ¿Eso qué significa, profe? Que el humanismo, chicos, va a ser un movimiento que va a tratar de inspirarse en las ideas griegas y romanas de la antigüedad, pero también va a tratar de revalorar esta cultura griega y romana. Es decir, por eso es que muchas obras literarias del humanismo van a ver varios personajes que están relacionados a la antigua Grecia o en todo caso a la antigua civilización romana. ¿Ya? Entonces debemos tomar en cuenta eso. Muy bien. Y bueno, para poder dar inicio al humanismo tenemos que hablar de este personaje, ya que este personaje va a terminar dando las bases, ¿no? Importantes para el establecimiento del humanismo. ¿De quién estamos hablando, profe? Estamos hablando de Dante Alighieri. Yo sé que tú has escuchado de Dante Alighieri, ¿verdad? Profe, en literatura hemos hablado, es un escritor, sí. Él nació en la ciudad de Florencia, en Italia. Ujú. Y él es el precursor del humanismo. Vio algunos años antes del inicio del humanismo, ¿no? Pero ya claramente dentro de sus obras se veía una idea humanista. Ujú. Por ejemplo, su obra más importante es la comedia, o también llamada la Divina Comedia. Chicos, vamos, ¿quién es el personaje principal de la Divina Comedia? A ver, personaje principal de la Divina Comedia. Vamos, vamos. Muy bien, el propio autor, ujú, crea un personaje con su nombre, ¿no? Él mismo se coloca como personaje de su obra, imagínate. Así es, Dante, ¿no? Muy bien, excelente. Y recuerden que Dante, ujú, recorre tanto el infierno, el purgatorio y el paraíso para volver a ver a quién, a aquella mujer a la que él amó, ¿verdad? En secreto, porque nunca se casó con ella. Es más, ella se casó incluso con otro personaje. ¿Sí es? ¿De quién estamos hablando? De Beatriz. Beatriz se convierte así en la musa de Dante, no te vayas a olvidar. Beatriz viene a ser la musa de Dante Alighieri. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta eso, por ejemplo. Bueno, por otro lado, también podemos señalar nosotros a Francisco de Petrarca. Aquí lo tenemos, él es Francisco de Petrarca, chicos. También nació en Florencia, ujú, y es considerado como el padre del humanismo. Mira, a él se le considera como el padre del humanismo.
el iniciador del movimiento humanista. Claro, él escribe una obra, él escribe un texto llamado El Cancionero. Profe, una pregunta, ¿y de qué trata? Bueno, déjame decirte que la obra El Cancionero tiene que ver, chicos, es un conjunto de poemas, es un poemario. Ujú. Dentro de esa obra destaca un poema, ¿no? Llamada Lírica de Amor. Lírica de Amor, sí. Ese poema fue dedicado por Giovanni Boccaccio, ¿no? A la musa, ¿sí? A la mujer que inspiró obviamente su vida. ¿De quién estamos hablando? De Laura de Noves. No te vayas a olvidar entonces esto. Ujú, importante. Profe, una pregunta. Y a ver, quiero saber por qué Dante es precursor del humanismo. Ah, fácil. Si tú de repente has leído la Divina Comedia de Dante, o la estás leyendo, ¿no? O conoces al menos la historia, sabes que Dante, por ejemplo, conoce en el infierno a Virgilio, un escritor romano, ¿no? Que va a convertirse en su guía. También Dante ve en el segundo círculo del infierno, porque el infierno está conformado por 9 círculos, es como un cono, no te olvides, invertido. Y recuerden que en el segundo círculo conoce a un ser de la mitología griega, Cerbero, un can que tiene más de una cabeza, no te vayas a olvidar. Y también recuerden que conoce a Helena de Troya, conoce a Agamenón, ¿no? Y así va llegando a conocer a varios personajes de la antigüedad, tanto griegos como romanos. Eso nos muestra el gran avance, el gran desarrollo, por ejemplo, eh, que vienen teniendo, el gran desarrollo que viene teniendo, por ejemplo, el humanismo ya en tiempo de Dante. Y bueno, aparte de Giovanni Boccaccio, por ejemplo, nosotros debemos hablar de Helio Antonio de Nebrija, ya que este es un personaje, este es un personaje, por ejemplo, español, aquí lo tenemos. Este de aquí es Helio Antonio de Nebrija. Una de sus maravillosas obras es Gramática de la Lengua Española, no te vayas a olvidar. Él escribió Gramática de la Lengua Española. Y por otro lado, debemos también recordar a Giovanni Boccaccio. Él también nace en la ciudad de Florencia, al norte de Italia, y él escribe un libro llamado Decameron. Decameron. Profe, una pregunta, ¿y de qué trata la obra de Decameron? Decameron trata de, y bueno, es un compilado de 100 historias, hay 100 relatos, 100 pequeños cuentos, chicos, dentro de esta obra. Incluso en la primera parte de la obra, ¿no? En la parte del prólogo de introducción, explicando cómo es que se crearon estos cuentos. Ahí nos cuenta, por ejemplo, la historia de 10 amigos, 10 niños, muchachos, que abandonan la ciudad de Florencia porque había llegado la peste negra. Entonces ellos huyen de la ciudad al campo y se refugian en una cabaña donde pasan 10 días y 10 noches. Para obviamente no aburrirse durante la noche, cada uno decide contar un pequeño cuento. Es así como por noche contaron 10 historias. En total se quedaron 10 noches, ¿no? Entonces ahí surgen los 100 relatos de la obra de Cameron. Bueno, recuerden que dentro de estos cuentos se terminaba criticando la vida desordenada del clero, de los miembros de la Iglesia Católica. Se les hacía ver a los miembros de la Iglesia Católica como un grupo de personas que lo único que le interesaba, por ejemplo, es la acumulación de más y más dinero. Pero también se le hacía ver, ¿no? En esos cuentos a los miembros de la iglesia como personas lujuriosas, personas que no están dispuestas, por ejemplo, a mantener, ¿no? Una vida cercana a Dios y no tener, por ejemplo, familia, no tener esposa, no tener hijos, porque esa es una característica que deben tener los miembros de la iglesia. Pero Boccaccio critica, ¿no? Todo esto, así es. Entonces es importante, ¿no? Importante tomar en cuenta estos personajes.
Pero también, muchachos, también tenemos que hablar nosotros de otros representantes humanistas, porque no son los únicos los que acabamos de ver. También hay otros representantes. Por ejemplo, tenemos al inglés Thomas More. Este inglés fue antiguamente ministro de Enrique VIII. Enrique VIII, sí, recuerden que Enrique VIII es un rey inglés del siglo XVI. Ujú. Y bueno, al final Enrique VIII terminó prácticamente expulsando a Tomás Moro de su país, lo persiguió y lo persiguió, incluso contrató sicarios para que acaben con la vida de Tomás Moro. Profe, ¿por qué? Porque en la obra de Tomás Moro, en su obra Utopía, él describe una sociedad perfecta. Uh-huh. Moro lo que habla es de una sociedad perfecta ubicada en una isla a la cual le denomina como utopía. Así es. Y donde él señala, por ejemplo, ¿no? Que es la sociedad perfecta. Uh-huh. Tiene un gobierno ideal, un gobierno que favorece, por ejemplo, el divorcio, donde las personas uh-huh, son libres de qué? De divorciarse. Y obviamente también las personas tienen libertad de poder adoptar una fe distinta. Así es. Pueden haber más de una religión, por ejemplo, en Utopía, es lo que señala Thomas More. Pero fue una pregunta, ¿y por qué se dice que esta obra, por ejemplo, es humanista? Bueno, porque recuerden, en lo que hace es establecer que en Utopía pueden haber varias religiones, mientras que en Europa de ese tiempo, chicos, la única religión que se imponía y por la fuerza era la iglesia católica. La mayoría de países eran católicos, para que me entiendas. Uh-huh. La mayoría de países eran católicos. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando él habla, ¿no? De aceptar la pluralidad de las religiones, estaría hablando, por ejemplo, de una crítica hacia la Iglesia Católica a la larga. Bueno, también debemos tomar en cuenta lo siguiente. Esto de que favorece el divorcio, esto molestó mucho a Enrique VIII. ¿Por qué? Porque Enrique VIII había, también había pedido, había solicitado ante el Papa la anulación de su matrimonio. Y al final el Papa le había rechazado esta idea. Justamente esto fue utilizado como un pretexto para dar inicio, esto fue utilizado como un pretexto para dar inicio a un movimiento de separación. Por eso es que Enrique VIII creó su propia iglesia en su país, la iglesia anglicana. Bueno, entonces lo que hace Tomás Moro en Utopía es criticar, ¿no? Lo que hizo Enrique VIII en su país. Es por eso que Enrique VIII lo persiguió. Incluso, como les decía, logró eh, que terminen asesinando a Tomás Moro. Ahí está. Bueno, otro personaje importante de este tiempo viene a ser Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, fue holandés. Él es autor de una obra titulada como El Príncipe. ¿Verdad? No, 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 no. Su obra se llama Elogio de la Locura, muchachos. Vamos a conocerlo, miren. Él es Tomás Moro y él viene a ser Erasmo de Rotterdam. Su obra se titula Elogio de la Locura. A él se le considera como el príncipe de los humanistas. Se considera esta como la mayor obra humanista, Elogio de la Locura. Profe, ¿por qué? Porque él de niño perdió a su padre y a su madre y su tío empezó a costearle su educación como miembro de la iglesia. Él fue educado en un convento por varios meses. Estando dentro de ese convento, él se daba cuenta cómo era, ¿no? La vida del clero católico, como estos llamados miembros de la iglesia, lo único que buscaban era, por ejemplo, acumular mayor cantidad de riquezas. Eso era lo que más le importaba. A costa, obviamente, de que de apropiarse de impuestos del pueblo, los llamados diezmos. ¿Te acuerdas qué cosas son los diezmos, chicos? A ver, ¿se acuerdan qué son los diezmos? A ver, a ver, a ver.
Nada, nada. Ya, el diezmo, claro, el diezmo es un pago, muy bien, un pago equivalente a cuánto? Al 10% de los ingresos económicos de cada persona. Ujú. Entonces, ¿qué significa? Si una persona, por ejemplo, no recibe como ingresos económicos al mes 1.000 soles, el diezmo es equivalente a qué? Al 10%, ¿no? De esos 1.000 soles. Es decir, el 10%, o sea, 100 soles, serían destinados a la iglesia. Era un impuesto importantísimo porque toda persona, todo fiel católico, tenía que pagar este impuesto. ¿Puedes creer, no? Así es. Y bueno, por otro lado, también es importantísimo tomar en cuenta, ¿no? Ujú, que él escribió, por ejemplo, Elogio a la locura, mostrando un rechazo fuerte a los miembros de la iglesia. Un rechazo bastante fuerte a los miembros de la iglesia, chicos. Ahí está, ese es Erasmo de Rotterdam. Rotterdam decía de que la iglesia tenía una salvación. La iglesia puede salvarse siempre y cuando se establezca una reforma. Esta reforma, según él, no implicaba que se divida la iglesia, no. La iglesia tiene que ser reordenada. ¿Mm? Para esto se tiene que reordenar grupo por grupo a cada uno de los integrantes de la iglesia. Así es. Y bueno, tenemos también el caso de Nicolás Maquiavelo. Él nace en Florencia. ¿Mm? Él es considerado como el padre de la política moderna. Su obra, sobre todo, va a estar relacionada a la política moderna, chicos. Y recuerden que ¿Mm? Este personaje, por ejemplo, dentro de su obra El Príncipe, nos cuenta la historia de un personaje llamado justamente el Príncipe. Es una persona, un muchacho, que quiere llegar al gobierno, quiere llegar a tener el control del gobierno. Y lo logra, chicos. ¿Puedes creer? Lo logra. Ujú. Pero eh, una vez que llega a tomar el poder, su objetivo es mantener por más tiempo el poder. Así es, mantener por más tiempo el poder. Esa es una idea clave de Nicolás Maquiavelo. Además, en su obra, él termina señalando totalmente la política de la moral. La moral, chicos, no tiene que ver obviamente con la capacidad de una persona para poder elegir, ¿no? Si tal suceso, tal hecho es bueno o malo. Entonces, por ejemplo, Maquiavelo decía, un hombre bueno, un hombre bondadoso, no puede ser un buen gobernante. Eso es lo que él señalaba. Un hombre bueno, un hombre bondadoso, no puede ser un buen gobernante. Profe, una pregunta, ¿y por qué decía eso? Él señalaba, por ejemplo, él señalaba que el hecho de que tú seas una muy buena persona, bondadosa, eso no te va a ti permitir ser un buen gobernante, porque los gobernantes tienen que tomar en algunos casos medidas, ¿no? Que para muchos son medidas equivocadas, son incluso medidas que no están relacionadas a la moral. Por eso él dice, ¿no? Un hombre bueno no puede ser un buen gobernante, porque el buen gobernante muchas veces va a actuar, ¿no? Eh, buscando sobre todo mantener el orden social. Y ese es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Ahí está. Este es Nicolás Maquiavelo, aquí lo tenemos justamente en la imagen. Es considerado, gracias a esta obra, como el padre de la política moderna, no se olviden, Maquiavelo. Muy bien. Y bueno, después de haber visto el humanismo, ahora nos tocaría, chicos, ver el Renacimiento. Hay que comenzar entonces a estudiar el Renacimiento. En primer lugar, debemos recordar que el Renacimiento es un movimiento cultural, un movimiento cultural que destacó principalmente en el arte, en la difusión artística. Estamos hablando de pintura, escultura, ujú,
y arquitectura, por ejemplo. Ahí está. Importante. Ujú. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta cuáles son los factores, cuáles han sido los factores que permitieron la difusión del Renacimiento. ¿Cómo es que este movimiento artístico, sobre todo, logra expandirse en varias ciudades de Europa? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Este factor es el más importante, chicos. La presencia de los mecenas. A ver si has estado atento hace unos instantes, cuando vimos el humanismo. También hablamos de mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? A ver, en el humanismo. En el humanismo, ¿ah? Los protectores de Los que financiaban. Los que financiaban y protegían a quienes, los a los escritores humanistas. En cambio, ahora, como estamos en el Renacimiento y aquí vamos a hablar sobre todo de arte, los mecenas eran los protectores y los financiadores de estos artistas. Y bueno, tenemos, recuerden, tenemos por ejemplo varias familias de mecenas. Tenemos los Medici, por ejemplo, los Medici de Florencia, vienen a ser la ciudad más importante. Y justamente la familia Medici va a apoyar mucho a los artistas. Es más, hay un personaje llamado Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici, por ejemplo, él termina, Lorenzo de Medici termina, por ejemplo, apoyando a Leonardo da Vinci, chicos. Así es. Aquí lo tenemos justamente, miren, él es Lorenzo de Medici. Profe, qué bello cuadro. ¿Sabes qué? Ese cuadro fue pintado por el Leonardo da Vinci. ¿Y quién fue su protector, su mecenas? Lorenzo de Medici, quien está retratado ahí. Además, recuerda que cuando muere Lorenzo de Medici, mira lo que hace el gran Leonardo da Vinci. Vamos a ver la imagen aquí. Miren, en el lado izquierdo tenemos a la tumba de su hermano Giuliano Medici y en el lado derecho tenemos a la tumba de Lorenzo de Medici. Y recuerden que incluso hay personajes, aquí hay dos dioses que aparecen a los pies de cada uno de las estatuas que representan estos personajes. Y acá aparece, por ejemplo, ¿no? La diosa de la noche, la diosa del día. Aquí también aparece, por ejemplo, ¿no? La aurora y el crepúsculo, para que tengas una idea. Así es. Ese detalle, miren, tremendo detalle, chicos. Esto no son otra cosa que las tumbas, tanto de Lorenzo de Medici como de su hermano Giuliano Medici. Imagínate, imagínate. Lo bueno que ellos habrán de repente, ¿no? O lo bien que han tratado a Leonardo da Vinci, ¿sí es? Y bueno, recuerden que aparte de comerciantes como, o burgueses como los Medici, también tenemos otra familia de burgueses, los Sforza, pues. Los Sforza son de Milán, por ejemplo. Ellos van a tratar de lograr esto en Milán. Y bueno, tenemos también a Francisco I de Francia. ¿Quién es el profe? Él es un rey francés. Francisco I de Francia. También fue mecenas, también fue protector de artistas. Es más, quiero que ustedes sobre todo vean el bello palacio que ordenó con su creación Francisco I. Este es el retrato de Francisco I. Y este es este castillo que te estoy diciendo. Este es el castillo de Chambord. Miren, ahí está. Bello castillo. Un bello castillo. Esto fue hecho, obviamente, por Leonardo da Vinci. Ahí está. Miren ese detalle, chicos. Recuerden, no solamente tenemos que hablar de pinturas, ¿no? De esculturas, sino también de arquitectura. Importante tomar en cuenta eso. Sigamos. Bueno, también tenemos a este otro personaje. ¿Quién es, profe? El Papa Julio II. Aunque también como mecenas estuvieron, por ejemplo, el Papa Julio III y el Papa León X.
Profe, una pregunta. ¿Y cuáles son las características del movimiento renacentista? Bueno, vamos a ver por aquí. Vamos a ir conociendo. Ujú. Una primera característica es la revaloración de la cultura grecolatina. Es decir, la cultura griega y la cultura romana, la cultura griega y la cultura romana van a terminar siendo revalorados, o sea, van a terminar siendo objeto de estudio e imitación. Entonces es importante tomar en cuenta esto, chicos. Ahora, por otro lado, también el Renacimiento establecía esto, la idea de un culto a la belleza del cuerpo humano. Para los pintores, para los escultores del Renacimiento, el cuerpo humano era algo muy importante, por eso que ellos retrataban muchas personas desnudas o en todo caso realizaban esculturas de personas desnudas. Profe, ¿por qué? Porque para ellos el cuerpo humano representaba qué cosa, el equilibrio, ¿no? La belleza, ¿no? No se vayan a olvidar. Y sobre todo trataban de representar la proporcionalidad. ¿Por qué, profe? Porque para los representantes del Renacimiento, para los representantes del Renacimiento, un cuerpo proporcionado es sinónimo de qué? De esplendor. No te vayas a olvidar, ¿ah? Un cuerpo ujú, proporcional, o sea, en medidas, simetría, era sinónimo de qué? De perfección. Así es. Y bueno, por ejemplo, ellos van a destacar sobre todo los renacentistas en hacer retratos, como el que vimos, ¿no? Como el retrato de Lorenzo de Medici o el retrato de Enrique VIII. También van a utilizar esta técnica, la técnica de la perspectiva. Profe, técnica de la perspectiva, sí. Van a tratar, por ejemplo, de elaborar obras donde se muestre un contraste entre el fondo y la forma. Profe, una pregunta. Fondo y forma, sí. Eso lo va a trabajar sobre todo mucho Leonardo da Vinci, chicos, ¿no? Donde se va a tratar de, sobre todo, diferenciar el fondo y la forma. Bueno, por otro lado, también tenemos el uso de nuevos materiales. Por ejemplo, en pintura se va a utilizar el óleo en ese tiempo. Ujú. Y bueno, por otro lado, también es importantísimo señalar esto, el culto a la naturaleza. Profe, culto a la naturaleza, sí, recuerden, aquí se va a desarrollar con mucha importancia el culto a la naturaleza. Recuerden, la naturaleza va a ser tomada por los artistas del Renacimiento como una fuente de inspiración, una inspiración hacia la perfección. Ujú. Por eso es que se va a representar en varios cuadros, por ejemplo, paisajes, ¿no? O relieves naturales, no te vayas a olvidar, elevaciones montañosas, etcétera. Ahí está. Y bueno, también recuerden que este movimiento fue totalmente antropocentrista. ¿Qué significa esto de antropocentrista, chicos? Es decir, va a tomar en cuenta al hombre como el centro de todo. No te olvides. Profe, igual que el humanismo. Sí, el humanismo, por ejemplo, el movimiento humanismo decía, el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, el hombre es el centro de todo. El hombre es lo más importante, ya no Dios. El Renacimiento va a tener mucho de eso. Va a buscar mucho de eso. Ahí está, muy bien. Vamos a entonces ahora conocer cada uno de los representantes del Renacimiento, chicos. Déjenme decirles que el Renacimiento tiene dos momentos. Hay dos etapas. Aquí tenemos el periodo del 480. El 480 florentino, estamos hablando de qué siglo. Estamos hablando del siglo XV. Ahí está. El 480 florentino. Y aquí destaca, por ejemplo, este personaje. Aquí destaca Donatello. Donatello, sí. Donatello, por ejemplo, es muy conocido, muy recordado por esta obra. Esta obra hecha en bronce. El David. En David, profe, sí,
Fue la primera escultura donde se representó un cuerpo desnudo dentro de la Edad Moderna. Miren, esta es la obra de David. Es un personaje bíblico. Ahí lo pueden ver al David con un sombrero de capulina con flores. Mi profe, parece una mujer, sí, su cabello largo, incluso su rostro bastante, ¿no? Bastante dedicado, nos muestra en característica femenina. Aunque en su mano derecha tiene una espada, debajo de su pierna izquierda tiene, miren, la cabeza de gigante Goliat. No sé si ustedes se acuerdan de este personaje bíblico, chicos. David, quien enfrentó a Goliat. ¿Te acuerdas o no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos hablan de este personaje, el rey David. Y bueno, Donatello terminó representando a este personaje dentro de esta obra. También Donatello tiene otra obra, una estatua de un caballero montado a caballo. Eso se llama el Gatamelata. Ahí está. Ahí está, no te olvides, el Gatamelata y el David. Dos obras de Donatello. Ahora, el otro personaje aquí, importante, es Sandro Botticelli. ¿Está? Sí, el otro personaje importante es Sandro Botticelli. Por ejemplo, Sandro Botticelli es pintor. Sus obras están más destacadas sobre todo, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Incluso al lado femenino. Miren, tenemos por aquí esta obra que se titula El nacimiento de Venus. Ahí vemos cómo Venus, la diosa de la antigua Roma, termina naciendo en el mar. Miren cómo una mujer se acerca a ella y termina tratando de cubrir su cuerpo con una especie de manta. Y al fondo vemos la naturaleza, el mar, los bosques. Entonces se ve a Venus, ¿no? Con el cuerpo desnudo porque se rinde culto a la belleza física. Ujú. Y también se ve la naturaleza porque en ese tiempo se está rindiendo, obviamente, culto a la naturaleza. Está muy bien, sigamos avanzando. Ahora, esto se llama La Primavera, es otra de sus obras, otra de las obras de Sandro Botticelli. Aquí también vemos una gran cantidad de mujeres, un querubín en la parte superior central. Ahí está. Entonces es importante tomar en cuenta esto. No se vayan a olvidar de esto, por favor. Por un lado tenemos el nacimiento de Venus y por otro lado tenemos la alegoría de la primavera. Son dos de sus obras más importantes, ¿no? Ahí tenemos a Sandro Botticelli. Ahora, ¿por qué se le llama 480, chicos? Si tiene que ver con el siglo XV. Muchos de ustedes pueden confundirse, pueden decir 480 tiene que ver con el siglo XIV. No, 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 no. Recuerden, el término 480 viene de años 1400. Y los años 1400 son ¿de qué siglo? Los años 1400 son del siglo XV. ¿Ya? Para que tengas esto presente, por favor. Está muy, muy bien, chicos. Por ahí tenemos a Donatello. Por ahí tenemos a Sandro Botticelli. No te vayas a olvidar. Dos artistas, dos personajes que destacaron sobre todo durante la época del 480. Pero ahora tenemos que hablar del periodo del Quinquecento. Miren por aquí, aquí está el Quinquecento, chicos. El Quinquecento, así también se le llama Quinquecento romano. ¿Por qué, profe? Porque en el 480 la ciudad más importante fue Florencia. Florencia también fue entonces el lugar de origen. Florencia también fue el lugar de origen, chicos, del humanismo. ¿Ya? Florencia también fue el lugar de origen del humanismo. Ya en el siglo XVI, la ciudad de Roma se convierte en el centro de las ideas renacentistas. Y aquí tenemos algunos artistas también de este tiempo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, chicos, termina siendo un genio. ¿Pero fue un genio? Sí. Y termina siendo absolutamente un genio, muchachos. ¿Pero por qué lo dice? Porque este personaje, por ejemplo, va a destacar en que
Este personaje, por ejemplo, chicos, va a destacar en pintura. Sobre todo destaca en pintura. No te vayas a olvidar de esto. Miren, por ejemplo, aquí lo tenemos. Esta es una de sus pinturas. ¿Cómo se llama? A ver, chicos, ¿cómo se termina titulando esta obra? A ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. Yo sé que tú tienes incluso una réplica de repente en tu casa. ¿Cómo se conoce ese cuadro? La última La última. cena. Muy bien, ¿a quién se representa? A Jesús en el centro y a sus apóstoles reunidos, ¿no? En esta cena antes de su muerte, ¿no? Ahí está. Está muy bien. Importante tomar en cuenta eso. ¿Qué más? También, por ejemplo, Leonardo da Vinci es autor de esta gran obra. Miren esto. De repente lo han observado en alguna imagen, por ejemplo, en una película llamada El Código da Vinci, donde se asocia mucho esta imagen. Este es el llamado hombre de Vitruvio. Si nos damos cuenta aquí, lo que hace Leonardo da Vinci es representar el cuerpo de una persona dentro de una circunferencia y dentro de un cubo. Y nos damos cuenta cómo el ombligo viene a ser el centro de la circunferencia. Esto significa que el hombre es el centro, ¿no?, del renacimiento. Esta es la idea del antropocentrismo que está presente dentro de esta obra, El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Ahora quiero que observes esta otra imagen. Esta es la llamada Virgen de las Rocas. Aquí vemos, no te olvides, a la Virgen María, a un ángel, los querubines, y miren el fondo. Miren el contraste entre la forma y el fondo. Parece que el fondo, ¿no?, donde hay unas grandes rocas, parece que esa zona estuviese muy alejada, ¿verdad? Ese aspecto muy real, ¿no?, de ver a las personas cerca y el fondo muy lejos, ese contraste entre fondo y forma es un gran aporte de Leonardo da Vinci. Ahí está. Y se le llama justamente la Virgen de las Rocas en alusión a la naturaleza que está en la parte posterior. Recuerden que la naturaleza juega un papel muy importante, ya que los renacentistas rinden culto a la naturaleza. Ya no se vayan a olvidar de esto. Muy bien. Bueno, por otro lado tenemos también a esta obra. Ya, esta obra es muy conocida, chicos. ¿Cómo se le llama? La Mona Lisa. Muy bien, la Mona Lisa. ¿Ese es su único nombre? No, también, aparte de Mona Lisa, se le llama la Gioconda. La Gioconda, no te vayas a olvidar. Mona Lisa o Gioconda. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ujú. Profe, todavía es un misterio de quién fue esa mujer. Bueno, los historiadores señalan, ¿no?, haber encontrado a una mujer, ¿no?, en Italia, a quien pudo representar, por ejemplo, Leonardo da Vinci, pero aquí mucho cuidado. Profe, ¿por qué mucho cuidado? ¿Sabes por qué mucho cuidado? Porque para muchos, ¿no?, por ejemplo, esta mujer no es otra cosa que el propio Leonardo da Vinci, representando sus rasgos femeninos o cómo hubiera querido él, ¿no?, ser si hubiera sido, ¿no?, una mujer. ¿Está? Bueno, son misterios que todavía quedarán, pero su otro nombre también es la Gioconda, no se olvide. Así es. Y bueno, una de las características, por ejemplo, más destacadas durante este tiempo, también es este otro personaje, Rafael Sanzio. Él es pintor y también arquitecto, y su obra en pintura más importante es esta obra. Profe, ¿cómo se titula esa obra? Esa obra, chicos, se titula como La Escuela de Atenas. No te vayas a olvidar, así se le va a llamar, La Escuela de Atenas. Una obra maravillosa, una obra maravillosa, donde se puede ver, vamos a acercar, vamos a ver por aquí, podemos observar aquí en el centro, en la parte superior, miras las semicircunferencias, miren las semicircunferencias que aparecen, ¿te das cuenta? Es la simetría, ¿no? La perfección que se está logrando aquí. Claro,
Y en la parte central inferior hablamos, miren, aquí vemos a quién. ¿Quién es este profe? Él es Platón y él es Aristóteles. Maestro y alumno, conversando. No solamente esto, aquí tenemos a Sócrates. Sócrates, sí, aquí lo tenemos a Sócrates. Y este otro personaje, ¿quién es? Este es, chicos, ¿quién es este personaje? Lo debes conocer, ¿ah? Alejandro Magno. Por aquí tenemos al matemático Pitágoras. Por aquí tenemos a Diógenes de Cirene, a quien le llamaban el perro, por ejemplo, ¿no? Este personaje que, por ejemplo, vivía en un barril, dormía en el patio, en la calle, ¿no? Tenía una vida desordenada. Ujú, así es. Eh, Él es Diógenes de Cirene. Y, profe, ¿qué es este personaje que aparece aquí? El personaje que aparece por aquí, chicos, es el propio autor, el propio Rafael Sanzio. No te vayas a olvidar. Ahí está, él es el propio Rafael Sanzio. Que se representa rodeado de tan grandes filósofos de la antigüedad. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Profe, una pregunta. Entonces, lo que él quiso representar en esta obra, sobre todo fue el tema de la filosofía. Sí, él trató de representar la filosofía griega, buscando representar, por ejemplo, una gran cantidad de personajes, ¿no? Vinculados sobre todo a lo más destacado de la filosofía en la antigüedad. Así es. Muy bien, sigamos avanzando entonces, chicos. Sigamos avanzando. Ujú. Profe, ¿qué es esto? Esto se llama Quinquecento romano. Profe, Quinquecento, sí, este es el Quinquecento romano, chicos. Que es importante, por ejemplo, destacar al gran Miguel Ángel Bonarotti. Profe, Miguel Ángel Bonarotti, sí. Miguel Ángel, por ejemplo, es pintor, pero también es escultor. Así que vamos a conocer cuáles son sus obras en pintura. Por favor, para el examen, acordarnos las obras, ¿ah? Acordamos las obras porque puedo poner la imagen y preguntarte cuál es la obra. Así que espero que estén prestando atención. Miren, la mayoría de obras en pintura de Miguel Ángel se encuentran representados como frescos. ¿En dónde, profe? En el techo, en la cúpula de la Capilla Sixtina, en Italia. Así que veamos por aquí, miren. En la Capilla Sixtina encontramos, por ejemplo, esta obra. La mayor de las obras en pintura de Miguel Ángel. Su mayor obra, chicos, se denomina como el juicio final. Profe, juicio final, sí, representa el pasaje bíblico del Apocalipsis. Vemos aquí a Dios, ¿no? No te olvides, y la Virgen María llegando a la tierra con sus ángeles, ¿no? Para anunciarles que ha llegado, ¿no? El fin, ¿no? El fin del mundo. Incluso los ángeles se llevan a personas puras que no han cometido pecado, los llevan al cielo. A la vez, muchas personas pecadoras están tratando de sujetarse en aquellas personas que están siendo llevadas al cielo para ellos también llegar al cielo. Incluso algunos tratan de alcanzar el paraíso trepándose de los pies de los ángeles. Hay peleas entre personas pecadoras y ángeles también que se puede apreciar y al mismo tiempo en esta zona, miren, salen los muertos y también los seres diabólicos a poblar el planeta. Aquí está. Esa es la obra El juicio final de Miguel Ángel Bonarotti, su mayor obra en pintura, por cierto. Y también tenemos este otro fresco, miren, ¿cómo se le conoce a esto? El nacimiento de Adán, chicos. Aquí podemos ver cómo Dios crea al hombre y cómo lo termina creando a su imagen y semejanza. Así es. Bueno, también, por ejemplo, destaca mucho esta otra imagen, miren. Aquí está, este es el llamado pecado original. Puedes darte cuenta, aquí está Adán, y aquí está Eva, y aquí está la serpiente y el fruto del árbol prohibido. Ese es el pecado original. Al costado podemos ver otra obra, esta de aquí. Aquí vemos cómo Dios a través de los ángeles
expulsan a Adán y a Eva del paraíso. Se llama el destierro final o el destierro del paraíso, no te olvides. Y bueno, miren ahora sus obras en escultura. En escultura, Miguel Ángel fue el mejor, sobre todo trabajando el mármol. Por eso es que sus obras estaban hechas en mármol, ¿no? O sea, un tallado de forma clara, ¿no? Blanco. Ahí está. Por ejemplo, esto se llama la piedad. En la imagen, la escultura de la piedad se puede representar a la Virgen María que sostiene en brazos el cuerpo de su Hijo Jesús tras su crucifixión, no te olvides, tras su muerte en la cruz. ¿Ya? Entonces, importantísimo tomar en cuenta esto. Bueno, por otro lado, también es importante, por ejemplo, conocer otra obra escultórica llamada el David. Este es el David, chicos. Es el David hecho en mármol. Profe, pero ya hemos visto el David antes. Ah, pero ese era el David en bronce de Donatello. Este es el David en mármol de Miguel Ángel. Obviamente aquí podemos observar la representación de un personaje, como ustedes pueden apreciar. Aquí podemos ver la representación de un personaje masculino. Y lleva en su mano derecha, no, en su mano izquierda, disculpe, está sujetando la onda, que está incluso por su espalda, la onda con la que terminó enfrentando a Goliat. ¿De acuerdo o no? La lucha entre David, un pastor, y Goliat, ¿verdad? Un soldado filisteo de gran tamaño. Ahí está, importante tomar en cuenta eso. Muy importante. Y bueno, ahora también recuerden su mayor obra escultórica es esta. Se titula El Moisés, por ejemplo. Y se le llama el Moisés. El Moisés, profe, sí. ¿Qué representa, chicos? ¿A qué representa? Vamos, dímelo. ¿A qué representa? A ese personaje bíblico, Moisés. Y en sus manos lleva, miren, ¿qué será esto, chicos? ¿Qué será esto? Esto no es otra cosa que el decálogo. Dime, ¿qué cosa es el decálogo? ¿A qué se llama decálogo? A las tablas de los 10 mandamientos, chicos, que Dios le entregó a Moisés. Ahí está. Pero miren el detalle. Espero que observen, por favor, el detalle que está en el rostro de Moisés. Miren sus cachos. Miren estos cuernos que aparecen. Que sí, fue representado con este detalle. Así es. Y bueno, estas son las obras, por ejemplo, más destacadas tanto en pintura como en escultura de Miguel Ángel. Pero bueno, también recordemos lo siguiente. Este personaje destaca en arquitectura. Miren nada más el bello trabajo que tiene por aquí. Profe, ¿qué es esto? Esto se llama la Basílica de San Pedro. No me digas, profe, que Miguel Ángel también destacó en arquitectura. Sí, profe, qué bella basílica, no lo puedo creer. Toda la basílica lo creó Miguel Ángel. No, 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 no todo. Miguel Ángel se encargó de crear la cúpula, la parte más alta. Esta de aquí. Para que puedas observar de mejor manera, miren. Él representa la cúpula de la iglesia, es decir, esto de aquí. Esto. ¿Y cómo es dentro, profe? Dentro es así, muchachos. Miren. Así es dentro. Y bueno, estas dos imágenes que tenemos por aquí que representan también esas pinturas de Miguel Ángel. El primero es el nacimiento de Eva. Vemos cómo Eva nace de las costillas de Adán, y ese es Dios creador. Y aquí tenemos el diluvio. El diluvio, sí, el arca de Noé aquí en el fondo. Y este es el castigo, ¿no? El diluvio universal. Ahí está. Se llama así diluvio, por eso es ahora. Y bueno, así terminamos, chicos. Así terminamos nuestra clase de hoy. Pero ahora tenemos que trabajar el libro. Así que, por favor, vamos sacando el libro, chicos. Saquemos el libro. Listo, vamos con la primera pregunta.
Nos dice, la idea fundamental del humanismo, siglo XIV, XV, considera que, El hombre es la medida de todas las cosas. muy bien, que el hombre es la medida de todas las cosas. La respuesta ahí es la D. Marquemos la D, por favor. Marquemos la D. Muy bien. ¿Ah? Número 2, dice, señale la proposición verdadera acerca del humanismo. Impulsó el desarrollo de las Las universidades. ¿Cómo? impulsó el desarrollo de las universidades. Y no, más bien las Fue universidades. esencialmente Las antropocéntrico. Muy bien, esa es la respuesta, la D también. Más bien las universidades permiten la existencia del humanismo. No es que el humanismo permite la difusión de las universidades. Más bien las ideas humanistas se difunden en las universidades. Otra cosa, las universidades existían antes del humanismo. 3. En algunos sabios de Constantinopla pasaron a Italia en el siglo XV. Este hecho guarda relación con que Convención turca Invasión turca a Constantinopla. Constantinopla. muy bien, la invasión de los turcos a Constantinopla. Aquí la respuesta es la C. Muy bien, apellidos de quienes han respondido estos dos alumnos. ¿Cuáles son sus apellidos? Chicos, Soy Yupanqui y yo de la Rosa. Yupanqui y Y de la Rosa. Yupanqui y no escuché bien, disculpen. Eso fui yo también. De la Rosa también. Ah, de la Rosa, muy bien, muy bien, Adriano y Yupanqui. Está muy bien, muy bien, muy bien. Sean así, chicos. 4. Una de las causas que originó el movimiento cultural del humanismo en Italia fue, a ver, El auge de la filosofía escolástica. La, e- mm, La E, el espíritu. el espíritu innovador de la burguesía. mm, claro, la E. La burguesía buscó innovar, buscó crear una nueva forma de pensar. Y esa nueva forma de pensar, llamada humanismo, se opuso a la escolástica que ya estaba en debilitamiento, es cierto, ya se debilitaba. No estaba en auge, sino estaba débil. 5. Es el máximo exponente del humanismo, siendo su principal obra. Recuerden que ese personaje le llaman el príncipe del humanismo. ¿Ya? ¿De quién estamos hablando? Nicolás de Maquiavelo. No, él es el padre de la política moderna. A él no le llaman el príncipe del humanismo, a Erasmo de Rotterdam. Y su obra es Elogio a la locura, chicos. Elogio a la locura. Así que marquen por favor la C. Pregunta 5, la C. 6. Dice movimiento cultural, artístico y literario que comienza en la Edad Moderna, inspirado en la antigüedad clásica, que denomina, a ver, movimiento artístico y literario, dice. ¿Cuál es? Cimiento. Muy bien, Renacimiento, pues. Ahí está. Muy bien, muy bien. 7. El Renacimiento en su auge del Quinquecento se caracterizó por a ver, dime, ¿por qué se caracterizó, chicos? En el Quinquecento, ¿ah? En la segunda fase, para los que no conocen esto. Su segunda fase. Vamos, vamos, chicos, vamos. Nada. Muy bien, la E, tener como centro promotora a Roma, por eso le pusimos Quinquecento romano, recuerden. Más bien, en el 480, periodo 480, el centro fue Florencia, ¿verdad? Aquí la respuesta es la E, muy bien. Pregunta 8.
El Renacimiento, movimiento de renovación cultural de la sociedad europea entre los siglos XIV y XVI, tuvo como elemento común a ver, ¿cuál fue su elemento en común, chicos? Muy bien, excelente, Marcalaya. La decadencia de las ciudades, no, no es eso, lamentablemente no es. Más bien sería la prosperidad de las ciudades italianas. Por eso se permite, ¿no? El desarrollo de este movimiento. No, 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 no es eso. La respuesta es la B, o sea, estuvo inspirado en la cultura greco-romana o greco-latina. La respuesta es la B. Pues. Ahí está. 9. El Renacimiento tuvo sus orígenes ¿dónde? Italia, ¿no? Muy bien, excelente. En la ciudad de Florencia, en Italia, muy bien. Igual que el humanismo, ¿no? 10. En la cultura de la Edad Moderna, el Renacimiento se caracterizó por El culto a la belleza física humana. La belleza. La B. muy bien el culto a la belleza humana, excelente. Ya está. Muy bien. Con eso terminamos, chicos. Pueden dar inicio a su evaluación en línea. Pueden dar inicio a su evaluación en línea. A ver. Quiero verlos con la cámara encendida, bien enfocada, chicos. Por favor, enfoquen bien su cámara. Yauri, Fernández, no se les ve a ustedes. Campos tampoco. Vamos encendiendo la cámara, chicos. Empiecen, por favor, su temático. Vamos, vamos, enfoquen bien. Campos, no se te ve. O sea, Chiroque no me deja tampoco. iniciar. Sale que no marcó una respuesta. A ver, ahorita lo veo. Hay una pregunta sin marcar. A ver. Vamos a ver un ratito. Ya, a ver, vamos a actualizarlo para que puedan entrar, ¿ya? Ahora intenten, a ver, chicos. Sí se puede, profesor. Sí, ¿Sí? Ya, muy sí. bien. Entonces, empiecen a hacerlo. Muy bien. Vamos, vamos, muy bien.